Bueno, le comentaba, y seguramente usted está enterado, bueno, ya se esperaba este incremento que hace la Fed allá en los Estados Unidos de 50 puntos base o medio punto porcentual en la tasa de referencia, con lo que queda en el rango de 0.75 a 1%, lo que significa el alza más grande, ¿no? O el trancazo, si me permite, más importante. Fíjese usted, desde el año 2000, hace 22 años, la FED, bueno, pues independientemente de que no lo había hecho en esta magnitud desde el año 2000, tampoco había elevado su tasa de referencia desde antes de la pandemia. Me refiero al año 2018. Recordemos que el organismo había decidido elevar la tasa en 25 puntos base en la reunión del pasado 16 de marzo. En semanas recientes, el presidente del organismo, Jerome Powell, porque acuérdense que allá hay 12 bancos centrales, hay varios cardenales, pero el Papa se llama Jerome Powell, ya había adelantado la intención del Comité Federal de Mercado Abierto de acelerar el ritmo de alzas, alegando que se debía de combatir la inflación con las herramientas necesarias. Pero bueno, a ver, yo primero quiero ir, y gracias, estoy con Alfredo Huerta y Francisco Gutiérrez, ustedes los pueden ver ahí vía Zoom en sus pantallas a través de Telefórmula. Alfredo Huerta, un incremento, repito, de esta magnitud que, pues, contrario a lo que dicen las reglas clásicas del mercado bursátil, en vez de afectarlo, le da un buen punch, y este incremento de 3 y más de 3% en los principales índices de las bolsas de Nueva York también hacía mucho que no se veía. Adelante, Alfredo. Gracias, Oscar. Nuevamente, buenos días a ti, el auditorio. Creo que la sorpresa que generó ayer un poco el mercado es que traía consigo, desde luego, ese aumento en la tasa de interés de 50 puntos base, como fue el indicado, el que se dio, pero por el otro lado se había manifestado la posibilidad de iniciar con la venta de activos por hasta 95 mil millones de dólares por mes. Lo que hizo la Fed en esta ocasión fue empezar a reducir con 47.500, es decir, la mitad de ese nivel estimado que traía el mercado, dando opción a los primeros 3 meses para empezar a reducir en esa condición y después ya irse normalizando hacia los 95 mil millones de dólares. Ese fue el efecto, Oscar, que generó que ese retiro de exceso de liquidez se hiciera o se va a estar haciendo a una menor velocidad o menor ritmo. O sea, se desacelera se desacelera el famoso tapering, bueno, momentáneamente, pues, ¿no? O sea, a menor ritmo, realmente. Sí, o sea, sí, se está reduciendo, pero sí, a menor ritmo, y eso es lo que los mercados tuvieron el día de ayer consigo para generar este movimiento de alza entre 2 y hasta 3.2% el caso del Nasdaq. Bien, y desde tu perspectiva, también algunos analistas decían, bueno, es que fue tan fuerte, aunque no, ya se esperaba, digo, no fue ninguna sorpresa así mayor, aunque ya se esperaba este aumento de 50 puntos base, también algunos comentaban que el señor Jerome Powell, a quien por cierto se le ha criticado, ¿no? Su intervención en esta estrategia para reducir la inflación, dicen que deja entrever, o algunos lo interpretan, que las próximas alzas o los próximos incrementos en lo que resta del año tampoco serán tan grandes, ¿no? Así es. Lo que en un momento se empezó a especular cuando Jerome Powell empezó a tocar el tema de la inflación ya de manera más acelerada, después del 16 de marzo, que fue la primera decisión, el mercado empezó a considerar opciones
Sí, los incrementos subsecuentes de las 6 siguientes reuniones, incluida esta de ayer, desde luego, serían de 50 puntos, habría algunas de 75 puntos base o permanecerían de 25, como él lo manifestó en aquella ocasión. Realmente, Oscar, lo que se tiene hoy en día es la posibilidad de presentar un par de incrementos más, alrededor de 50 puntos base. Hablamos que quedan 5 reuniones en lo que resta del año. Y de estas, quizá 2 tengan un alza de 50 puntos base y el resto quizá de manera moderada, 25 puntos base arriba. Es decir, que alrededor de 175 puntos base pueda ser todavía el incremento adicional que pudieran tener. Eso es lo que hoy el mercado está considerando, desde luego, con esta reducción en el ritmo de hoja de balance que hoy se tiene. Nada más por darte una idea, la Fed incrementó, duplicó su hoja de balance en 2 años, prácticamente 2020, 2021, y estará reduciendo para alcanzar el mismo nivel pre-COVID en su hoja de balance de 4 a 5 años. Es decir, está yendo a un ritmo mucho más mesurado, moderado, de lo que fue justamente ese incremento en la compra de activos. Entonces, una de las cosas que los mercados están visualizando, la otra es la economía de Estados Unidos está bien, desde luego, sigue con un tema de consumo, de generación de empleos. Mañana, jueves, viernes, vamos a tener datos de empleo. Ya el ADP de ayer resultó ligeramente por abajo de lo esperado. Vamos a ver, pero lo que preocupa, entre otras cosas, es que China siga a nivel global reduciendo su ritmo de crecimiento. Ese tema de política cero COVID está incidiendo. Ayer tuvimos también datos ya de manufactura, hoy de servicios, en donde claramente están en zona de contracción y fuerte contracción, ya datos de abril que implican segundo trimestre del año. Entonces, la Fed yo creo que tendrá en algún momento que buscar evaluar entre la no pérdida en el ritmo de generación de empleos y desde luego el control inminente en el tema de inflación. Por eso se habla alrededor de 150, 175 puntos base de alza en la tasa de interés todavía, Oscar. Bueno, y aunque el señor Jerome Powell, que es una persona muy seria y además muy conocedora y que provoca confianza o da confianza a los inversionistas y a los mercados, pues prácticamente en todo el mundo, él ya pues acepta, ¿no? Que debió haber actuado quizá un poquito antes. Te decía que algunos analistas dicen, bueno, los mercados reaccionaron así, independientemente de este aumento de 50 puntos base que no se veía desde hace más de 22, 23 años, porque pues piensan que los que vienen para situar a la tasa de referencia hasta en 2.5% en diciembre del 2022 pueden ser menores, pero también están otros críticos que dicen que el próximo incremento de la FED que anunciará durante esta reunión del Comité Federal de Mercado Abierto en junio, el próximo mes, pudiera darse en 75 puntos base o 0.75%, que sería el mayor aumento desde 94, que estaremos hablando pues prácticamente de 3 décadas. En fin, hay mucha confusión, pero pues yo te sigo preguntando, ¿cuál fue esta reacción tan positiva que están viendo los mercados bursátiles? No, al menos el día de ayer. Vamos a ver qué pasa hoy y en las próximas semanas, ¿no? Porque de este enfermo, pues ya bipolar crítico, ¿no? Que puede volver a diagnosticarse en los Estados Unidos. Adelante. Sí, bueno, yo insisto, Oscar, un poco, lo que ayer premiaron los mercados un poquito fue el hecho de que el ritmo de ese retiro de exceso de liquidez que generó la Fed en los últimos 2 años quizá va a un ritmo más moderado, por lo menos de inicio en estos primeros 3 meses, y eso alimentó un poco. Sin embargo, hoy los futuros van abajo, Oscar, alrededor del 0.5, 0.8%. Fue un tema quizá de cierto optimismo, pero es un optimismo mesurado, moderado en general, Oscar. Sentimos
que los mercados sí se estabilizarán un tiempo, pero el 12 de junio o próximo al 15 de junio es la reunión, realmente tendremos ahí otra vez cierto nerviosismo. Bueno, vamos a regresar con Alfredo Huerta y con Paco Gutiérrez. Esta es la verdadera fórmula de la información. Una radio que no solo habla, también te escucha. Bueno, regresamos con Alfredo Huerta y Francisco Gutiérrez en relación pues, a este incremento ya anunciado y esperado, la verdad, por parte de la FED ayer de 50 puntos base a la tasa de referencia que la sitúa entre 0.75 y 1%. Habrá otros incrementos a lo largo de este año y habrá que estar muy pendientes del próximo mes cuando el señor Jerome Powell, según dicen algunos analistas, pueda dar pues un jalón o un estirón incluso pues más severo que el que determina el día de ayer o que lo hace a través del Comité, obviamente, Federal de Mercado Abierto de la FED, pero que incluso podría llegar a 75 puntos base, lo que no se vería desde 1994, o al revés, mantenerlo quizá en medio punto porcentual e irse con incrementos incluso de este nivel y de 25 puntos base, los que requeriría para finales de año, lo que pues ponen los analistas del mercado bursátil y financiero como la principal razón para esta jornada tan positiva que tuvieron los principales índices de las bolsas de Nueva York, que en promedio estuvieron por el 3% o un poquito por arriba del 3%, lo que tampoco se veía ya desde hace algunos meses. Bueno, Alfredo Huerta, ya fuimos contigo. Trato de resumir lo que platicaba antes de la pausa. Y ahora vamos con Francisco Gutiérrez. ¿Qué implicaciones tendría esto que pues va cumpliendo con la bitácora del señor Jerome Powell, aunque él mismo acepta que debieron haber actuado antes, pero yo quisiera quizá que iniciaras, Paco. Es el principal objetivo de política monetaria y del señor Jerome Powell en los Estados Unidos es reducir de manera muy importante la inflación para finales de este año sin provocar una recesión. Adelante. Así es, Oscar Mario. En Estados Unidos tienen explícitamente un doble objetivo, que es el control de la inflación o la inflación baja y el pleno empleo, que pues se traduce en crecimiento económico. Y bueno, pues tienen que administrar ese doble objetivo. Sin embargo, en la historia, Oscar Mario, la Reserva Federal siempre ha, digamos, privilegiado su objetivo inflacionario por encima del crecimiento económico, porque la función principal de todo banco central es agregar dinero en la economía conforme al valor del Producto Interno Bruto. Si agrega más dinero a la economía de lo que está creciendo el producto, la inflación sube. Si agrega menos cantidad de dinero en la economía respecto al producto, la inflación baja o incluso pueden provocar deflación. En esta ocasión lo que ha ocurrido es que hay mucho más dinero en la economía de lo que pues ha aumentado el producto, de lo que la gente quiere tener en sus bolsillos. La gente está gastando ese dinero y eso es lo que está provocando inflación. Poco producto con mucho dinero. Así es que, como dice Alfredo, pues tendrá que retirar ese exceso de liquidez. Ya empezó a hacerlo y bueno, pues sí, tiene que cumplir ese objetivo. Pero quisiera complementar un poco lo que dice Alfredo, en el sentido de que si bien es cierto que a algunos en el mercado esperaban una mayor reducción del exceso de liquidez, me parece, Oscar Mario, que el efecto positivo de inicio que se marca en los mercados tiene más que ver con el hecho de que
Por fin los mercados, y por mercados no solo quiero decir los mercados financieros, los mercados más importantes es el mercado de consumo y es el mercado de inversión. Por fin esos mercados ven que la Reserva Federal hace conciencia del problema que está enfrentando, que es un problema muy serio. Tanto la confianza del consumidor como la confianza del inversionista en Estados Unidos está en niveles históricamente bajos. Solo para darte algunos datos, Oscar Mario, resulta que todos los indicadores de la economía norteamericana, con excepción de estos que te comento, los de la confianza del consumidor, se habían recuperado, pero en lo que es la confianza del consumidor que mide el Conference Board, llegó a un máximo de 138 puntos y actualmente está en 107 puntos. Estamos hablando del 2019 a la fecha. La confianza, el sentimiento del consumidor que mide la Universidad de Michigan había llegado a un máximo de 101 y está en 63 puntos, Oscar Mario. Es decir, la confianza del consumidor, a pesar de que el consumidor está gastando dinero que le regalaron y dinero que conservó por su empleo también, la confianza del consumidor no ha regresado a la economía de Estados Unidos y precisamente en la encuesta señalan que no ha regresado esa confianza porque desconfían en que las autoridades están tomando las acciones pertinentes para controlar la inflación. Es una respuesta específica, no la estoy infiriendo, no la estoy inventando, es lo que contestan los consumidores. Así también los inversionistas, Oscar Mario. Así es que la reacción de los mercados el día de ayer tiene más que ver con que finalmente los consumidores, principalmente porque la economía de Estados Unidos es 60% consumo, 65%, y los inversionistas perciben que ahora sí la Reserva Federal está empezando a tomar cartas en el asunto. Yo soy de los que piensa, Oscar Mario, que pues la Reserva Federal va muy tarde, muy tarde, y todavía este aumento es tímido. Apenas están en una tasa de interés de entre el 0.75 y 1%. Y déjame darte unos datos, Oscar Mario, para que tengamos conciencia de lo que viene. En la historia de la política monetaria de Estados Unidos, en los últimos 45 años, cuando la inflación ha sido arriba del 7%, la tasa de interés llega a un nivel superior al 7.1% entre el 1973 y 1974, a 9.8% entre 1973 y 1975, cuando la inflación fue pues hasta niveles del 9-10%. Y de 1975 a 1979, las tasas de interés llegan a 6.8%. Ahora, si nos vamos ya al periodo del 78 al 82 en la economía de Estados Unidos, cuando la inflación ha sido superior al 7%, las tasas de interés llegan hasta el 10.9%. Te doy otro dato. Cuando la inflación en Estados Unidos ha subido por arriba del 7%, nunca se ha detenido ahí. Siempre se detiene a niveles del 8, 9 y 10%. Claro, esto es la historia y por supuesto que creo que actualmente la política monetaria es más efectiva que en el pasado. Lo que estoy diciendo es que sí, la Reserva Federal probablemente no tenga que subir sus tasas hasta niveles del 6, 7, 8 o 10%, pero va a tener que subir sus tasas de manera muy importante. Y eso es lo que los mercados percibieron el día de ayer. Bueno, por lo menos estos señores ya se dieron cuenta y empiezan a actuar. Insisto y reitero, y lo vamos a tener grabado aquí en tu programa, porque lo he dicho desde hace meses, Oscar Mario. La Reserva Federal va tarde, ha sido muy tímida y el problema es mucho más serio de lo que están viendo. Las tasas de interés van a tener que subir, yo calculo, Oscar Mario, por lo menos al 3,5, 4%, aunque se espanten ahí algunos analistas de Nueva York, eso es lo que va a tener que ocurrir. Y eso, lo importante es que para el caso de la economía de Estados Unidos,
sí va a ser efectiva la política monetaria, sí van a poder controlar la inflación y yo no creo que lleguen a una recesión. Si hay impacto en los mercados accionarios, bueno, pues tendría que haber ajustes por valuación, por un nuevo nivel de tasas de interés. Pero lo importante, creo yo, es hacia nuestra economía, ¿qué va a pasar? Las tasas de interés en México ya están en 6,5%. El 12 de mayo próximo, el próximo miércoles, el próximo jueves, el Banco de México va a tener que por lo menos subir su tasa de interés otros 50 puntos base al 7%, porque si no lo hace, Oscar Mario, y vaya que tiene incentivos a no hacerlo, pero si no lo hace, el tipo de cambio se va a empezar a mover. Y si el tipo de cambio se va a empezar a mover, va a retroalimentar la inflación. Entonces, el problema en Estados Unidos es serio, ya lo están abordando. Creo que todavía es más serio de lo que está percibiendo los mercados y de lo que está señalando la Reserva Federal. Van a tener que subir sus tasas por lo menos, creo yo, 250 o 300 puntos base más. Y lo importante es... ¿En el 2022? ¿En el 2022? En el 2022, es decir, a ritmo de rápido, Oscar Mario. Bueno, por lo menos... dame 3 minutos y regreso con la parte final de este análisis, Alfredo Huerta y Francisco Gutiérrez. Con todo gusto. Esta es la verdadera fórmula de la información. Bueno, regresamos con Alfredo Huerta y Paco Gutiérrez en relación a lo que ya se esperaba, este aumento de 50 puntos base que decreta ayer la Reserva Federal de los Estados Unidos y pues se habla de incluso 5 más para lo que resta de este año, en donde la tasa de referencia podría concluir para diciembre del 2022 en hasta 2.5%. Sin embargo, Paco Gutiérrez, tú decías que incluso hay quienes aconsejan que los próximos incrementos pueden o deberían de ser más o menos de este mismo empujón de 50 o hasta 75 puntos base para concluir el 2022. Mencionabas tú en alrededor de una tasa de referencia del 4% para este año. Sí, Oscar Mario. Mira, yo no sé quiénes aconsejan. La verdad es que he visto a pocos analistas que están de este lado, pero hasta ahora, Oscar Mario, los que hemos estado de este lado pesimista, diciendo que la inflación es un fenómeno en esta ocasión mucho más permanente y que va a ir mucho más allá, lamentablemente hemos tenido razón. Yo sí creo que por lo menos la Reserva Federal va a tener que seguir aumentando en todas y cada una de sus próximas reuniones por lo menos 50 puntos base. Yo no descarto que de repente se den cuenta del problemón que tienen enfrente respecto a la inflación y de repente hagan aumentos de 75, incluso de 100 puntos base, lo que ha ocurrido pocas veces en la historia. Pocas veces en la historia hemos tenido inflación arriba del 8%. La inflación al consumidor está en 8.5%, la subyacente en 6.5% y la del productor en 11.2%, Oscar Mario. El problema es realmente serio. La guerra no tiene para terminar pronto. El impacto sobre los mercados energéticos continúa y el impacto sobre toda la cadena productiva con este exceso de liquidez es muy grande. Así es que va a tener que hacer ajustes fuertes la Reserva Federal. Y si eso afecta a los mercados accionarios, pues así será. Pero la Reserva Federal lo que sí no puede permitir es que la inflación le salga de control. Y está a punto de salir de control de manera histórica. Y bueno, en mi opinión, Oscar Mario, sí, yo creo que las tasas de interés no van a ir tan arriba como han ido en la historia. ¿Por qué? Porque seguramente hoy la política monetaria es más efectiva de lo que ha sido en el pasado. Eso lo reconozco
y no solo lo reconozco, yo lo he estudiado. Hoy la intermediación financiera es más o menos el doble de lo que era hace 20 años. Entonces, cada vez que tú subes tu tasa, pues le pegas a una base del doble de grande de lo que le impactabas hace 20 años. De manera que un alza en las tasas ahora es mucho más efectiva para frenar la inflación y el gasto privado de lo que era antes. Por eso yo lo que infiero es que va a haber continuas alzas fuertes, por lo menos de 50 puntos base, hasta llegar a niveles del 3,5-4%, de manera consecutiva, y si es necesario, Oscar Mario, incluso alzas más importantes. A algunos les da miedo hablar de estas cifras, pero en la hay que revisar la historia económica de los Estados Unidos, y esas son las cifras que no estoy inventando, Oscar Mario, es evidencia empírica de que cuando la inflación en Estados Unidos sube más allá del 7%, nunca se ha detenido ahí. Siempre se detiene hacia niveles del 9, 10 y 11%, y las tasas de interés tienen que ir arriba de esos niveles, Oscar. Bueno, tenemos unos 5 minutitos. A ver, lo más importante, bueno, no lo más importante, bueno, sí, es lo más importante para nosotros como mexicanos. ¿Qué tanto va a influir esta decisión de política monetaria de la FED en lo que decida en lo que resta del año Banco de México? También pues hay que hacerlo un poquito al adivino, pero a ver, Paco, ¿cuál sería? Y luego Alfredo. Bueno, yo pienso, Oscar Mario, que lo que haga de ahora en adelante la Reserva Federal, por lo menos tiene que ser replicado por parte del Banco de México. El Banco de México inició su alza en tasas antes, de manera más pronta, pero la política monetaria en México es muy poco efectiva. Así es que el Banco Central tiene que hacer mucho más esfuerzo en controlar la inflación, es decir, alzas más fuertes, ir mucho más allá en el nivel de tasas de interés para poder controlar la inflación en México. Por eso, también en México el Banco Central va tarde y ha sido tímido. Tendrían que hacer mucho más, sobre todo, Oscar Mario, no solo porque la política monetaria es poco efectiva, sino porque la política fiscal es un desastre en México. Por lo menos en Estados Unidos se está haciendo simultáneamente un ajuste monetario y un ajuste fiscal. En México no. Entonces, yo digo que el Banco de México por lo menos tendrá que replicar las próximas alzas en las tasas de interés en Estados Unidos. Si allá van a subir otros 300 puntos base, pues las tasas de interés en México tendrán que subir por lo menos 300 puntos base. Si no lo hacen, lo que va a ocurrir es que el tipo de cambio se va a desequilibrar, se va a descontrolar y entonces va a provocar más inflación. Va a tener que después seguir subiendo sus tasas. Entonces, yo creo que las tasas en México se nos van a ir hacia niveles del 9,5-10%, deberían de hacerlo, y eso ojalá y esperando que el Banco de México pueda hacer algo por controlar la inflación en este contexto de política fiscal desastroso, Oscar Mario. Desastroso quiero decir, de cada peso que le das tú al erario público, te regresa centavos, y esos 98 centavos, 93 centavos que se pierden son improductividad del gasto público. Bueno, Alfredo Huerta, tu punto de vista. Sí, yo también creo que por ahorita va a tener que ser un espejo de la FED, tendrá que subir en la misma magnitud. Creo que dentro del balance de riesgos, Oscar, Banco de México ha hablado de la persistencia de la inflación subyacente, la cual sí se mantiene en niveles elevados. Las presiones inflacionarias externas derivadas de la pandemia y ahora de la guerra, ¿sí? Las mayores presiones en los precios agropecuarios y energéticos que se están dando también sigue vigente. La volatilidad cambiaria, hemos visto ahí movimientos interesantes e importantes también del tipo de cambio en los últimos días y también en presiones en costos. Entonces, prácticamente en su balance de riesgo todo se mantiene con señales de mucho más precaución y por lo tanto creemos que deberá subir 50 puntos base también la tasa de referencia. Una de las cosas importantes
Oscar, desde mi punto de vista, es que se ha trabajado muy bien en tratar de mantener un spread entre tasas de interés de México y Estados Unidos. Hoy en día este spread se está ubicando entre 600 y 700 puntos base. Así que si la Fed llegara a terminar en 2,5, como tú dices, la tasa de interés de Banco de México deberá estar alrededor de 8.50 a 9.50 aproximadamente. Ese es el rango que ha mantenido y donde los flujos más o menos se han estado sosteniendo en esa coyuntura. No es nada más alzar, subir por subir. Yo creo que hay que ver también los equilibrios en los mercados, la liquidez, para darle señales de cierta estabilidad y orden. Y creo que así lo ha venido haciendo y por ahí está operando, Oscar. Bueno, claro que ahí pues es inversión extranjera y nacional, que se conoce como golondrina, en instrumentos de deuda pública, principalmente CETES y otros aquí en México, pero igual que llegan se van, ¿no? Lo interesante sería la productiva de largo plazo para la generación de nuevos empleos. Así es. Bueno, a ver, sus pronósticos, por favor. Vamos, tenemos un minuto, medio, 30 segundos, rapidísimo. Siempre les pregunto lo mismo y así concluimos sus análisis en este espacio. Alfredo Huerta, termómetro del optimismo, PIB, inflación, tasa de interés, tipo de cambio para este año. Rápido, PIB. Bueno, pues el PIB alrededor del 1,5%. En la México. Tasa de interés, sí, de México, de Estados Unidos cerca del 3%. Sí. La inflación prácticamente arriba del 6% en ambos casos. Yo creo que se desacelerarán, pero arriba del 6%. La tasa de interés, como bien comenta, cerca del 2,5%. Yo creo que aquí en México alrededor del 8,5%, 8,75% es donde quedará la tasa de interés. ¿Y qué otra cosa? Tipo de cambio rapidísimo para diciembre. Calculamos alrededor de 21,5, Oscar. Termómetro del optimismo rápido, porque tiene 30 segundos. Pues alrededor de 4 para México, 7 para Estados Unidos. Gracias, Alfredo Huerta. Paco, rapidísimo. Termómetro del optimismo primero. El optimismo 3 para México, mejorando, y 7 para Estados Unidos. PIB, México, Estados Unidos.